Dios les bendiga, buen día, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a la reunión de hoy. Hoy es domingo, el día del Señor. Nos encontramos nuevamente para poder escuchar la palabra de Él, que es lo que más nos hace falta en estos tiempos, ¿no? Lo que nos sostiene, lo que nos consuela, lo que nos da fortaleza, lo que nos da dirección. Así que qué hermoso es poder encontrarnos juntos como iglesia, como hermanos en la fe. Y a vos que nos estás mirando, que pasás y ves el video, te invitamos a quedarte también, a que seas parte. No es necesario que pertenezcas a la iglesia para poder participar de la reunión. Podés verla, es por eso que la estamos poniendo públicamente. Podés unirte a la transmisión en cualquier momento, poder escuchar y participar de esta reunión. Sí, saludamos a todos los que se van a ir conectando, tanto a Luciana que ya se conectó, que Dios te bendiga, Luciana, bendiciones pastores, que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Es hermoso cuando los hermanos nos acompañan, nos saludan, nos sentimos como que estamos en directo, en conexión ahí, en el mismo espíritu. Saludamos a todos los que se van a ir conectando. Y queremos que pongan ahí saludos, digan quiénes son, Gladys, Dios lo está viendo, Dios te bendiga Gladys, Juan Pablo, Dios te bendiga. Seguramente feliz porque llegaron tu familia, disfrutar de la familia es una gran bendición que viene de parte de Dios. Así que dice bendiciones pastores y muy buen domingo para todos. Sí, la verdad que es un domingo especial para todos, aunque parece que está por llover, pero si hay alegría, si hay paz, si hay bienestar en nuestro espíritu, podemos disfrutar cualquier tiempo que podamos estar viviendo. Saludamos a todos. Estábamos orando hoy antes de empezar con Natalia. Estábamos orando por Mirta, orando por distintos hermanos que nos han pedido oración. Sigamos orando por Héctor. Ayer lo estuvimos visitando y la verdad que fue un tiempo lindo haber compartido con él. Así que sigamos orando por los hermanos de la iglesia, por Elena, estuvimos visitando a Elena. Fue una bendición estar con ella también. Y así también estamos felices porque la obra de Dios va avanzando, la construcción del templo va avanzando y pronto vamos a estar ya preparando todo el encadenado para poder luego armar y poner la losa que tanto anhelamos de la construcción de la iglesia. Así que saludamos a todos los amigos, todos los hermanos pastores que luego se irán conectando y saludando sin duda que así lo será. Sí, está Gladys por ahí también, te bendecimos, qué bueno que estés con nosotros mirando la reunión. Le damos gracias al Señor por tu vida. Nos animamos que compartan este video en sus muros para que puedan escuchar después el tiempo de la palabra, mayor cantidad de personas, ¿no? Así que estamos orando por nuestra hermana Mirta, estamos orando por nuestro hermano Héctor, apoyándolos en este tiempo de dolor que están pasando. Como hermanos, como dice la palabra, como compartíamos ahí en el grupo de WhatsApp de la iglesia, que la palabra de Dios nos manda a gozarnos con los que se gozan, ¿sí? Estar contentos con aquellos que están pasando momentos de honra, como nos estábamos gozando con nuestro hermano Daniel, con su ascenso en el trabajo, y también dice la palabra, llorar con los que lloran. Nosotros tenemos que estar, y es muy importante estar en los tiempos de dolor. La palabra de Dios dice que es mejor estar en el día de luto que en el día de fiesta, porque ahí es donde uno reflexiona, donde uno adquiere sabiduría, estando en esos tiempos de dolor. Y muy pocas personas están cuando uno está pasando tiempos de dolor. Así que qué importante es la presencia de la iglesia, físicamente, a través de un mensaje y a través de las oraciones, para animar y fortalecer a nuestros hermanos, que hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros, y vamos a necesitarnos los unos a los otros como familia. Tenemos que estar presentes como cuerpo, orando por sus vidas, sosteniéndolo, y así con cada hermano que está pasando situaciones difíciles. Nuestra hermana Nelly también nos pedía oración por el dolor que tiene en la cervical, así que estamos orando por su vida, por su salud. Por ahí dice Luciana por Nelly, también estar orando, ¿sí? Estamos orando por ella. Está Yelén, también te bendecimos. Por ahí hay algunos... Sí, bendecimos a Yelén de Carmen Patagones, siempre está conectada, una fiel hermana en Cristo. Juan Navarro también nos está viendo. Y saludamos a Hilda, que dice bendición, iglesia, Vilma, Pedraza, Dios te bendiga desde Córdoba. Y así a cada uno saludamos, que Dios los bendiga. Es un tiempo especial y justo el tema que vamos a compartir tiene que ver con esto de los tiempos que estamos viviendo y como cristianos cómo tenemos que estar delante del Señor. Bendecimos a Patricia, Dios te bendiga, buen día iglesia, bendiciones Patricia y Héctor, Dios te bendiga. Estábamos comentando que ayer estuvimos con ustedes y fue una bendición, también estuvimos con Elena y así con varios hermanos que estaremos hoy, seguramente también con Nelly.
estemos orando por nuestra hermana Nelly, que está en ese malestar de las cervicales, y que oremos por ella. Luego a la tarde estaremos visitándola también. Vamos a orar para comenzar. Vamos a bendecir este tiempo especial y saludamos a todos los que se van a ir conectando. Ya que está ahí nuestra hermana Ayelén, estamos orando para pronto empezar, poner una fecha exacta para comenzar a prepararnos y a organizarnos para los bautismos. Y ya nos vamos a estar comunicando con vos, Ayelén, cómo podemos hacer. Sería lindo que te bautice, ya sea allá en Carmen Patagones. Iremos 4 o 5 a la mañana y a la tarde nos volvemos. Sería algo lindo hacer algo allá, o que vos vengas para acá para estar con nosotros, pero eso lo vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Que Dios bendiga a la iglesia, que Dios bendiga este tiempo nuevo, esta etapa que estamos viviendo como congregación. Y también saludamos a Norma Moyano. Dios los bendiga, pastores, y a todos los hermanos. Norma, que Dios te bendiga, una mujer de oración que siempre está orando por la iglesia. Mirta, Dios te bendiga. Y saludamos, hermanos, damos gracias a Dios porque Dios está proveyendo los materiales, los recursos. Hay hermanos que están ofrendando, otros están donando materiales, otros están diezmando. Y así la obra de Dios se sostiene y avanza y avanza y avanza, porque hay sueños, hay anhelo, y nuestro deseo es que vayamos y les prediquemos a la gente de Cristo como nuestro único Dios y Salvador. Así que vamos a orar. ¿Querés orar, Nati? Sí. Señor, te damos las gracias por estar juntos en esta reunión, Padre. Bendecimos a cada hermano, Señor, que está necesitando tu consuelo, tu fortaleza, tu ánimo en esta mañana, Padre. Derrama tu bendición, Señor. Padre, ayúdalos en medio de las tristezas, Señor. Que tu Espíritu Santo esté derramando esos pensamientos de paz, Señor. Que les dé claridad en su mente, en su corazón, Señor, acerca del futuro. Tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien sobre nuestra vida. Tú tienes un futuro, tú tienes esperanza para nuestro corazón, Señor. Alienta y fortalece a nuestros hermanos, Señor. Renuévalos en este día, Señor. Dale fuerzas a través de tus palabras, Señor. Bendigo la vida de cada uno de los hermanos. Los bendecimos. A los pastores, a cada persona que está mirando esta transmisión, sea bendecida por ti, Señor. Y no dudamos de que tu bendición llega a cada uno de sus hogares, Señor. Porque es así, Señor. Tú eres un Dios que bendice donde quiera que estén, Señor, porque tú estás en todas partes con nosotros. Te alabamos y bendecimos esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, vamos a prepararnos ahora para cantar una canción que Nati ha preparado, y dice: pertenezco a ti. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú hiciste dentro de mí, y que ahora quiero recordar. Hoy mi brazo cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, Dios, mi corazón, rómpelo
mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor, reflejar tu gloria y tu amor, reflejar tu gloria y tu amor. Amén, gloria a Dios. Qué tremendo. Pertenecemos al Señor y es un privilegio de pertenecer a nuestro Dios. Amén. ¿Seguimos cantando una canción más? ¿Sí? Vamos a cantar ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad?
esta alabanza que nos hace recordar que solamente podemos acudir a Dios en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en momentos de tanta felicidad, podemos ir a Dios para agradecer por lo que Él está permitiendo que nosotros vivamos y disfrutemos. Así que damos gracias a Dios por todos los hermanos, y esta alabanza es una alabanza hermosa. Seguramente en la situación que se compuso la canción fue un momento de angustia, de aflicción del autor, y bueno, él dice que solamente acudiendo a Cristo él pudo salir adelante. ¿Quién entenderá mi corazón? Decía esta canción, ¿no? Como dice el pastor, muy, muy profunda la letra. ¿A quién iré en busca de paz? ¿A quién iré en necesidad? ¿Quién entenderá mi corazón? Son solamente cosas que el Señor puede hacer por nosotros. Sí, bendiciones pastores y hermanos, dice Sonia. Ahí Norma Moyano nos da Ezequiel 20:13 para leer, del 1 al 3 para leer. Marta dice, buen día, que Dios les bendiga a los hermanos de la iglesia, a los pastores, Patricio y Nati, también por mi familia, oración. Oraciones, dice, pide Marta, y por el templo y por los albañiles. Sigamos orando, estamos construyendo y vamos a seguir avanzando. Ya dimos el primer paso de fe y Dios va proveyendo. Así que oramos por eso. Nelly, que Dios te bendiga. Y así oramos por todos los hermanos que están viajando. Otros hermanos están por razones de trabajo, no están en la ciudad, pero estaremos orando también por ellos. Vamos a estar orando por Martín, que siempre Marta nos pide oración, que Martín está en el sur. Así que vamos a estar pidiendo la bendición por todos los hermanos de la iglesia, por los amigos, por los conocidos, que siempre están pidiendo oraciones para que Dios los fortalezca y Dios los pueda ayudar en situaciones que estén atravesando. Vamos a orar. Padre, quiero encomendar las oraciones que siempre oramos y pedimos. Pedimos por cada persona que está pasando por, Señor, por algún problema de salud, problema físico, problema económico, problema espiritual. Señor, oramos para que tu mano poderosa intervenga sobre su vida, para que tú les ayudes, y como decía el salmista, en ti he confiado y a ti acudiré. Padre, oramos en esta hora pidiendo tu fortaleza, trayendo paz en la familia. Señor, pedimos que en este tiempo nos renueve la fuerza para seguir adorándote y sirviéndote donde tú quieras que estemos. Señor, te damos gracias una vez más y pedimos tu bendición por los pastores que están pasando por este problema del COVID, Señor, que algunos han sido afectados. Oramos para que ellos sean recuperándose pronto, se estén recuperando de esta situación y puedan seguir sirviéndote a ti. Pedimos tu bendición por cada uno de estos pastores que nos han pedido oración. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, sigamos orando por algunos pastores de la Alianza que han contraído con el COVID-19. Algunos se están recuperando y otros están en ese proceso todavía. Hay otra canción que dice, renuévame, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesitan más. Amén, gloria a Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor.
todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gloria a Jesús. Vamos a prepararnos para luego compartir. Nati va a estar leyendo el capítulo 5 del libro de Mateo, el 1 al 12, al dice 12. así, del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Vamos a prepararnos para escuchar este tiempo, pasar a escuchar y reflexionar en este tiempo lo que es la palabra del Señor. Y me puse a pensar el contexto de poder participar de la palabra, y me vino a la memoria la bienaventuranza. Hace rato que vengo pensando en este pasaje del libro de la bienaventuranza y digo, quiero compartirlo. Y quisiera que vayamos, mientras me voy acomodando ahora, para acomodándome a donde está todo acá. Acá estoy en el Facebook. Dice así el libro de Mateo, capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Cuando uno ve la palabra de Dios, cuando uno puede, por ejemplo, ver a través de las Escrituras, porque uno puede ver como una película, y cuando nos metemos a través de la Escritura, es interesante. Por ejemplo, ver acá lo que dice el libro de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Una de las características de los discípulos del Señor es que cuando dice que la multitud que lo seguía, los que lo siguieron con el tiempo, y aun cuando pasó la prueba de la humillación, del desprecio, y lo crucificaron en la cruz, los mismos discípulos le siguieron. Y la multitud que solamente iba por curiosidad, o iba para que ser saciado según las necesidades que estaban buscando. Algunos estaban buscando que Dios los saciara del hambre que tenían en ese momento, que Dios hiciera un milagro, o que Dios sanara su cuerpo, pero otros realmente lo seguían porque se consideraban discípulos de él, se consideraban seguidores de él.
Y a ese grupo el Señor se sentó en una piedra y les habló a sus discípulos. Y le dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Lo interesante en esto es que dice que se sentó. Cuando un rabino se sentaba, era porque iba a hablar algo importante. Iba a dar una reflexión para que las personas que eran sus discípulos pudieran guardarlo y atesorarlo en su corazón. Esa reflexión, ese mensaje, esa enseñanza le iba a servir durante toda su vida a aquellos que iban a estar siguiendo al Señor cuando Él iba a la cruz y iba a estar con el Padre. Y Él dice aquí la palabra, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurado. Una de las palabras que usa Jesús es la palabra bienaventurado, felices, gozosos, dichosos. Ustedes, esa palabra cuando el Señor la habla, ustedes saben que cuando el Señor habló, la mayoría de las palabras fueron en arameo. Y estaba el idioma griego, como hoy el inglés, y el hebreo. Pero el Señor Jesucristo, cuando dice bienaventurado, usó una palabra griega allí que los griegos conocían y decían, ellos hablaban de la isla de Chipre como que era una isla rica, que era una isla fértil, que era una isla llena de minerales, que era una isla que tenía todos los climas. Y que todo aquel que vivía en la isla no tenía necesidad de ir a otro lugar, que era el lugar indicado para ser feliz. Era el lugar indicado para disfrutar de la vida. Entonces cuando también la palabra bienaventuranza se usaba para los dioses, felices los dioses que estaban en una posición donde no tenían ninguna necesidad. Felices porque estaban gozando de esa bendición, según los griegos. Pero Dios nos habla a través de su palabra y le dice así a sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. William Barclay, uno de los comentaristas, va a dividir a estos pobres en espíritu en 4 grupos. El primero que tiene en cuenta son los indigentes, los que no tienen recursos, los que no tienen posibilidad de trabajar, que no tienen nada y que dependen de las limosnas, dependen de la generosidad de la gente, dependen de aquellos que tengan misericordia y le conceda la posibilidad de darle un dinero. A mí me ha pasado muchas veces que hay personas que están en una situación vulnerable y me han pedido dinero para comprar pan. Y eso te parte el corazón. ¿Me das, por favor, 100 pesos para comprar pan? Y eso pega en el corazón de uno. Hay personas que están en una situación indigente. Bueno, está el otro grupo que son pobres, que tienen que trabajar para poder sobrevivir y suplir sus necesidades. Cualquiera que tiene que trabajar, por más título que tenga, está dependiendo de ese trabajo para poder subsistir. Bueno, ese es otro tipo de pobre. Ustedes saben que están los 3 niveles de la clase rico, media, alta y súper alta, que no tienen necesidad de nada. Son los más ricos del mundo. Pero está la clase media, media pobre, 3 niveles y pobre, pobre, pobre. Pero lo interesante aquí, que el Señor, cuando se refiere a los pobres en espíritu, está hablando a su alma, está hablando a su espíritu. Y le voy a leer algunos pasajes de la Biblia que tengo anotado aquí, por ejemplo, en el libro de Salmo, tengo algunos versículos para reflexionar en cuanto a esto, pobre en espíritu. Por ejemplo, en el Salmo 34 y Salmo 68:10, voy a leerlo, dice así la palabra del Señor: los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Acá está hablando en el sentido espiritual. Y va a decir otro pasaje, por ejemplo, en el Salmo 34 también, el Salmo 34, versículo 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Es como que no tiene fuerza al pobre en espíritu. Y el 34, va a dar allí otro versículo también, 34, 18, y el 9 dice, por ejemplo, dice la palabra, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y dice, este pobre clamó, dice la palabra, y Jehová le oyó. Este pobre clamó y Jehová le oyó, en el sentido espiritual. Otro pasaje también va a usar el salmista aquí en el capítulo Salmo 9, 18, dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Y lo aclara en los versículos anteriores el salmista, y dice el versículo 10, en ti ha confiado los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparará a los que te buscaron. Los pobres en espíritu son los que buscan a Dios, son los que reconocen a Dios. Y en primer lugar, bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. Ustedes saben que muchos cristianos a veces caen en el orgullo espiritual porque ayunan, porque oran, porque conocen la Biblia, porque estudian y porque pasan largas horas en las congregaciones, en las iglesias, y hacen colas para ir, cantar y estar y pasar tiempo en un lugar físico. Parece que esas personas están llenas del Espíritu. Y a veces caen en la arrogancia, en el orgullo espiritual y menosprecian a otros que no les cuesta perseverar en los caminos del Señor. Entonces entra en lo que se llama en el orgullo espiritual. Se consideran que ya están llenos, se consideran que no necesitan tanto del Señor. Entonces con esto estoy bien. Pero es interesante que cuando el Señor escuchó y dijo que había un pobre, un mendigo, y diciéndole, ten piedad de mí, que soy pecador. Y estaba el rico y decía, yo no tengo necesidad, no soy como este pobre, como este mendigo, como doy mi diezmo, ofrendo, voy a la iglesia, un montón de cosas hago esto. Y esas personas se consideran que tienen abundancia en lo espiritual. Pero el Señor está hablando a aquel pobre que está reconociendo su necesidad diaria delante del Señor. Cuando viene el temor, acude a Dios. Cuando está siendo prosperado, se da cuenta que esa provisión viene de Dios, viene de la bondad de Dios, viene de la misericordia de Dios, viene de ese amor que fluye de Dios, del favor de Dios. Entonces, esa persona que es pobre en espíritu reconoce siempre el favor de Dios. Nunca se considera que fueron sus méritos. Vuelvo otra vez al pasaje de Mateo capítulo 5, para centrarme en el sentido de la palabra. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y acá vemos algo en la Biblia, en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Allí hay una historia de un hombre que se llamaba Sansón. Él estaba tan consciente de su poder, de ese poder tan extraordinario, que él no se percataba de sus enemigos. Se la creyó. Fue tanto que se la creyó que empezó a dejar de lado a Dios y empezó a desobedecer a Dios. Cuando él quiso hacer fuerza para vencer a los filisteos, a sus enemigos, ya no las tenía. Dios se había alejado de él. ¿Por qué? Porque empezó a alejarse, porque empezó a decir, no pasa nada. Hermanos queridos, cuando nosotros estamos siempre conscientes que somos pobres en espíritu, es cuando dependemos del Señor, reconocemos nuestro pecado y acudimos al Señor, reconocemos nuestra miseria humana, nuestra depravada naturaleza humana llena de pecado. Nosotros no le dimos nada a Dios. Dios se acercó a nosotros y nos hizo revivir y nos dio una nueva naturaleza. Hoy tenemos una nueva naturaleza y la vieja naturaleza, eso está en continua lucha interna. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablaba de su vieja naturaleza. Él
hablaba y reflexionaba. Y cuando mira a Cristo se da cuenta de que solamente Cristo podía librarlo de ese cuerpo, de esa depravada naturaleza pecaminosa. Dice, yo hago lo que no quiero, eso hago. Y lo que yo quiero hacer, eso no hago. Estaba diciendo que en su naturaleza nueva que Dios le había dado, quería hacer la voluntad de Dios. Quería buscar a Dios. Pero había una naturaleza interior que no quería. Y eso nos pasa a todos. Sean pastores, o algunos se llaman profetas, apóstoles, se ponen un montón de títulos. Tienen las mismas dificultades que usted y que yo. Tiene las mismas tentaciones que usted y que yo. Tiene las mismas necesidades que usted y yo. Hermanos, queridos, Jesús le habla a ese grupo y le dice, bienaventurados ustedes, felices ustedes, dichosos ustedes, privilegiados son ustedes, que ya tienen la bendición. Y dice la palabra del Señor, el rico en caso, ¿se acuerdan el rico insensato allí en Lucas capítulo 12, 19? Dice que la Biblia dice, el rico insensato nunca se aceptó su pobreza espiritual. Alma, muchos bienes tiene guardado para muchos años. Repósate y come, bebe, regocíjate. Hay muchos que se consideran ricos. Reposan, viven, salen, disfrutan, pero no tienen en cuenta a Dios. El Señor dice, ¿qué recompensa dará el hombre a Dios por su alma? ¿Qué recompensa si perdiere su alma? Seguimos. El que es pobre en espíritu se prepara, busca, tiene necesidad de buscar a Dios. Hay una iglesia allí en Apocalipsis 3:17 que el Señor le tiene que hablar a la iglesia. Y le dice a la iglesia de Laodicea que no veía su pobreza espiritual. Y le dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dios le dice, pero tú eres pobre. Tú eres, dice, tú eres pobre, eres ciega. Y él comienza a relatarle sus necesidades. Pero estaba tan ciega que no creía que era pobre espiritual. Y cuando a veces tenemos duda en nuestro corazón, la duda nos hace buscar a Dios. La duda nos hace pensar si estamos confiando realmente del Señor. O sea que parece que estamos seguros en lo que estamos creyendo y cuando viene un pensamiento de duda nos despierta para que no nos confiemos en nosotros. Debemos confiar en la obra de Dios. Era una congregación de necesidades espirituales, pero lo negaba. En segundo lugar, vemos aquí en esta bienaventuranza a los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu son los que ayudan, los que buscan la ayuda de Dios. ¿Usted está buscando la ayuda de Dios? El apóstol Pablo era un hombre con una pasión, un hombre dedicado al Señor, un hombre que tenía una pasión por las misiones, y él decía a la iglesia de Éfeso, te ruego que oren por mí, para que Dios me dé la fuerza, el de nuevo para predicar el Evangelio, me dé la capacidad. Él se daba cuenta, un hombre intelectual, sabía de leyes, sabía de cultura, sabía de todo. Y él dijo, despreció la riqueza económica porque sus padres eran ricos. Y dice, lo desechó, lo tengo por basura, los títulos, todo eso para ganarme a Cristo. Y él dice, después le pide a la iglesia, oren por mí. Hermanos queridos, nosotros cuando reconocemos que somos pobres, siempre estamos dependiendo del Señor. Buscamos la ayuda de Dios. Y una de las formas de buscar la ayuda de Dios es pedir oración a la iglesia. Dios envía la bendición a través de su iglesia. Usted es parte de la iglesia. Y cuando usted ora por un ser querido, es una gran bendición. Un hombre llamado Spurgeon, un teólogo del siglo XVIII, dijo, un príncipe de los predicadores de Inglaterra, dijo así, cuando uno pasa por una desgracia, por un dolor, y busca a Dios, esa desgracia, ese dolor se transforma en bendición para nosotros. Pero en el proceso que estamos viviendo es doloroso, es triste. Pero hermanos queridos, quiero decirles que eso se transforma en bendición, porque eso nos ayudó a buscar a Dios. Bienaventurados a los pobres que buscan a Dios espiritualmente. La palabra griega para pobre es topo. Y se menciona 34 veces de esas personas que son indigentes, que dependen de la misericordia de otros.
depende de la generosidad de otro. Y así podemos mencionar Mateo 5:3 dice que se emplea en un sentido espiritual. Todas las demás veces describe una pobreza material. Pero esta parte de Mateo está hablando en el sentido espiritual. Todos los pasajes del libro del Nuevo Testamento, cuando habla de pobre, está hablando de lo material. Pero acá está hablando en el sentido espiritual. Jesús que quiere enfocar allí a sus discípulos, porque eso era lo más importante. El Señor desea que los pobres espiritualmente se puedan comparar con los pobres materialmente. O sea, eso dice, fíjense la necesidad. Les doy un ejemplo. Nosotros el domingo la vez pasada estuvimos participando de un velatorio. De un joven que conoció al Señor un mes. Muchos amigos, y algo que me impactó, muchos amigos acompañándolo. Y todos los que lo estaban acompañando eran todos jóvenes. Los más grandes era el pastor, que por ahí fue un ratito a ver a la mamá y dos más, y el resto todos jóvenes. Estaban allí en el hospital acompañando, otros allí esperando. Y si algo que me impactó, allí había un valor importante, el valor de la amistad. Este joven había sembrado en ellos seguramente que eso hizo que ellos estén agradecidos. Seguramente la ayuda fue, dicen que era un buen músico y cantaba, se deleitaba, los llamaba a los jóvenes a compartir, a cantar. Y entonces ellos se deleitaban. Quizá alguna vez habrá escuchado a alguno de sus amigos, alguna vez le cantó y le alegró el día a ese amigo o esa amiga o ese grupo, y esos quedaron agradecidos. Ayudó de esa forma. Hermanos queridos, yo quedé impactado, quedé choqueado, me puse a pensar, como iglesia, ¿qué influencia estamos teniendo en la sociedad? ¿O estamos transmitiendo una religión mística que parece espiritual, pero de espiritualidad no tenemos nada? Que Dios nos ayude a ser prácticos. Jesús le habla a los discípulos y le dice esto. El pobre espiritual es uno que identifica su necesidad espiritual y busca la ayuda automáticamente, busca el consejo de otro, busca el ánimo de otro, reconoce que necesita que otro lo anime o que otro lo escuche, que otro lo consuele, acepta que lo enseñen porque necesita, como todo aquel que reconoce su necesidad. El Señor nos está hablando que tenemos que identificar nuestra necesidad. Necesitamos que Dios nos ayude. Y puedo seguir hablando. La iglesia de la Odisea no reconocía eso. Bienaventurados los pobres en espíritu. En la nueva versión latinoamericana dice, en el libro de Mateo 5, dice, felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Buscar la ayuda del Señor significa que nosotros nos vaciamos de nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en 5:18 del libro de Éfeso, dice, no os embriaguen con vino, mas antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos queridos, cuando nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, llenarse del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo estamos enojados y el Espíritu nos habla a nuestra conciencia y nosotros reconocemos que ofendemos a Dios con nuestro enojo, con nuestra ira, con nuestras palabras, ofendemos a Dios, reconozco que he ofendido a Dios y al Espíritu Santo y le pido perdón al Señor en mi mente, en mi corazón y le digo, Señor, lléname de tu Espíritu para que Él controle mi ira, Él controle mi enojo. Él controle mi envidia, Él controle mis celos, Él controle mis malos pensamientos. Si yo estoy pensando mal de una persona y esa persona no es nada que ver de lo que estoy pensando. Entonces, si yo reconozco que tengo esa necesidad de cambiar esa área, entonces Señor, ayúdame en esta área. Estoy reconociendo. Y esas personas son bendecidas. La promesa divina para esas personas. En Filipenses 4:19 dice que Dios suplirá
todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. No solamente ese texto se aplica a lo material. Muchas veces nosotros que somos tan materialistas, lo primero que enfocamos todo lo material. En la salud, en lo económico, en qué sé yo. Pero este pasaje dice, suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Lo que está diciendo que el Señor suplirá en el área espiritual, en el área emocional, en el área psicológica, en el área física, en el área social, en el área económica. Dios es rico en todo. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios. Creed también en mí, dijo Jesús. Tercer lugar, aquí cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, lo que nos está diciendo con la promesa del reino, para los pobres en espíritu, hay una promesa. Felices ustedes, pobre espiritual, porque ya están viviendo la promesa, la bendición de ser hijo de Dios. Billy Graham dijo, en el cielo está, en esta vida y en la venidera, no se consigue mediante transiciones comerciales. Solamente los que son pobres en espíritu y ricos para con Dios serán tenidos por dignos de entrar en ella. Eso dijo Billy Graham, un hombre que partió hace poco con el Señor, uno de los más famosos y conocidos predicadores del siglo pasado. Billy Graham. Y para terminar, ya la pobreza espiritual garantiza la riqueza eterna en el reino que jamás tendrá fin. Y viene un texto de la Biblia que dijo Jesús, vuestro gozo jamás será quitado. ¡Qué tremendo! Allí en el libro de Juan, capítulo 16, 22, Jesús dijo, vuestro gozo jamás será quitado. ¿Sabe? Una de las cosas con la que yo controlo mi mente cuando veo personas que prosperan y que le va bien, gloria a Dios por eso, pero cuando veo lo otro, que no tienen en cuenta a Dios, que ignoran a Dios y parece que sus logros están felices temporalmente. Y yo digo, no tendré todo lo que ellos tienen, pero yo tengo algo que tengo al Señor. Ayer estuve en un lugar donde ustedes saben que van a poner algo de deporte, boxeo, todo. Estuve en un lugar y había una persona que se me acercó, me habló, un conocido. Y me dijo, pastor, usted no sabe, esta persona tiene mucho dinero. Me hablaba de esa persona, pero usted no se imagina el dinero que tiene. Yo lo escuchaba. Y en mi corazón digo, ¿y tendrá Dios? Se lo voy a presentar, pastor. Era su amigo. Y yo en mi corazón decía, ¿tendrá Dios? Y cuando yo le hable de Dios, porque le voy a hablar del Señor, ¿aceptará que Dios le dé que darle un lugar a Dios en su corazón? ¿O ya lo tiene todo, lo de este mundo? Porque si no le hablo de Dios, ¿para qué voy a estar ahí? Si eso no me llena. Si el propósito de Dios para conmigo es que yo hable del Señor. Hermanos queridos, Jesús les dice a sus discípulos, bienaventurados ustedes que son pobres de espíritu. Y le va a encomendar que las personas que estaban allí, que cruzaban Judea, Palestina y todo eso, en Jerusalén, eran pobres e indigentes porque la opresión de los romanos los oprimía. Y había mucha injusticia. No quiero hablar mal de alguna autoridad política, pero a veces la gente se mete en la política para administrar, para beneficiarse de ellos y no dar a lo que corresponde. Lamentablemente es así. Pero el Señor le dice, por más que le den lo material, si no tienen a Dios en su corazón, estarán perdidos eternamente. Bienaventurados, como conclusión podemos decir, bienaventurados somos cuando reconocemos que dependemos de Dios. Bienaventurados somos cuando aceptamos que necesitamos de Dios. Bienaventurados somos cuando nosotros estamos involucrados con Dios, estamos conectados con Dios, estamos buscando con Dios, tenemos esa relación con Dios íntima.
porque un día gozaremos por toda la eternidad. Que Dios los bendiga. Me alegro que ustedes hayan participado. Que el Señor guarde sus corazones, que el Señor haga prosperar su camino y que sobre todo el Señor los use para su gloria. Los veremos, nos volveremos a encontrar. El otro miércoles estará nuestra hermana Claudia, estará compartiendo al día miércoles a las 18 horas, estará trayendo la palabra. Y nosotros, que tenemos hambre de Dios, que reconocemos nuestra necesidad espiritual, estaremos escuchando con atención la palabra del Señor. No nos creamos ricos. Yo no, ya la sé toda. Escuchar la palabra de Dios con atención, porque eso va a alimentar mi alma, mi espíritu, y va a ser una gran bendición. Que Dios los bendiga y oren por nosotros para que sigamos construyendo el templo y lo podamos terminar. Bendiciones.